Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Hoy día me ha tocado exponer conexiones del sistema límbico. ¿Cuáles son las principales conexiones del sistema límbico? Tenemos sus circuitos, son múltiples y complejos, son lóbulo límbico, área septal, el área septal y la circunvolución del cíngulo, el circuito de Papez, el neocorteza, el cuerpo amiloide, el hipocampo y la corteza del giro del cíngulo. Lóbulo límbico. La vía amigdalogunal ventral transporta axones desde la amígala al área septal, al núcleo accumbens, estriado ventral y el núcleo dorsomedial del tálamo, que se proyecta por la corteza prefrontal. El área septal y circunvolución del cíngulo está conectado al área del periforme entre el 28 y el 29 del Brondam por el medio del fascículo del cíngulo y las estrías longitudinales mediales y laterales comprendidas en el rudimento hipocámbico. En el área septal son estructuras que se encuentran por debajo de la tribuna del cuerpo calloso de la parte delantera de la lámina terminal. O sea, quiere decir que es una capa de materia gris en el cerebro que se conecta el quiasma óptico y la comisura anterior, donde este último continúa con la lámina rostral. Entonces tenemos en la lámina rostral, tenemos el circuito de Papez. Es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forma parte del sistema límbico y están implicadas en el control de las emociones. Como tenemos estímulo emocional, tenemos el tálamo. En el tálamo se encuentra la corteza sensorial. Después tenemos el hipocampo, que tenemos también el hipotálamo, respuesta corporal. Después tenemos la corteza cingulada y la experiencia emocional y el tálamo anterior. Todo eso son los circuitos de Papez. Entonces después vamos a hablar del neocorteza. Es el hilo evolutivo más reciente del desarrollo de nuestro cerebro. Es una estructura tan compleja, reside la capacidad para aprender todos los matices de la realidad y de trazar los planes y las estrategias más complicadas y originadas, como tenemos en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, las amígdalas, el hipocampo, el oiro para el giro singular, tenemos el lóbulo occipital y el fornix. Después también tenemos el cuerpo amigdaloideo. Envía eferencias por la estría terminal a las regiones lateral ventral y preóptica del hipotálamo, al núcleo talámico dorsomedial y el área septal. De esta región nace la estría medular del tálamo. Después tenemos el hipocampo. En el hipocampo es una vía de conexión importante del sistema límbico. Lóbulo parietal recibe y recibe y procesa la información sobre temperatura, el gusto, tenemos el tacto y el movimiento proveniente del resto del cuerpo. Entonces después tenemos la corteza del giro del cíngulo. Se encuentra involucrado en la formación de las emociones, procesamiento de datos básicos referido a la conducta, aprendizaje y memoria. Después también tenemos las vías de conexión del sistema límbico. El alveolo
El alvéolo consiste en una capa delgada de la sustancia blanca que se encuentra sobre la superficie superior, compuesto por fibras nerviosas que se originan en la corteza del hipocampo. La fimbria. La fimbria sale del extremo posterior del hipocampo como pilar del fómix, el tracto mamiotámico. Proporciona conexiones importantes entre el cuerpo mamilar y el grupo de núcleos anteriores del tálamo. La estría terminal sale de la cara posterior del núcleo amigdalino y discurre como una haz de fibras nerviosas posteriormente del techo de la asta anterior del vínculo lateral sobre la cara medial de la cola del núcleo caudado. Conexiones anatómicas del sistema límbico. Las conexiones aferentes son fibras que se originan en el circunvolución del cíngulo y pasan en el hipocampo. Fibras que se originan en un hipocampo y atraviesan la línea media hasta el hipocampo opuesto en la comisa de formix, fibras que proviene del área enterrinal o de la corteza alforaira, asociada y se dirigen hacia las fibras que se originan en las circunvoluciones dentada del parahipocampo y se dirigen hasta el hipocampo. Todas esas conexiones. También tenemos por último las conexiones eferentes. Una es aferentes, ahora hablamos de las conexiones eferentes. Las fibras que se dirigen desde la zona posterior hacia la comisura anterior para entrar en el cuerpo mamilar, donde terminan en el núcleo medial. Las fibras que se dirigen desde la zona posterior hasta la comisura anterior para terminar en los núcleos anteriores del tálamo. Las fibras que se unen con las estrías medular del tálamo para alcanzar los núcleos ameloides. Todo eso son conexiones que nosotros podemos ver en los límbicos. Entonces todo eso es muchas gracias.